¿Qué es RevitMed? RevitMed es una herramienta informática, como contamos en este inicio de vídeo tutorial, donde lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, y la cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos ante nosotros una herramienta donde yo estoy primero dando unas pinceladas al curso anterior, curso de la versión 2017, donde, bueno, pues intentábamos explicar lo que es Revit. Ahora estamos haciendo un repaso de Revit. RevitMed es, digamos, la solapa o módulo de instalaciones, o así se entiende, donde vamos ahora a continuar viendo esta herramienta, una herramienta que en principio vamos a elegir ahora. Fijaros, para que veáis la diferencia entre elegir construcción arquitectónica, estructural, mecánica. Vamos a pasar al módulo MEP, o a abrir el proyecto con una plantilla mecánica, una plantilla que viene por defecto en la instalación y que nosotros nos podremos modificar, podremos crearnos nuevas, etcétera, y iremos explicando esto. Pero la primera particularidad es que, fijaros, vistas, disciplina, y ahora tenemos fontanería, unos planos de planta de fontanería que lógicamente no tenemos nada porque es una plantilla vacía, pero ha creado en este navegador de proyectos que veíamos en el vídeo anterior esta configuración. Bien, vista en 3D. Bueno, pues de momento no tenemos nada más que una herramienta para dibujar. Ahora veremos lo que podemos dibujar, pero en principio no tenemos más que esto vacío. Bien, vamos a abrir un fichero como por ejemplo pueda ser este. Esto se trata de una nave de pádel, que en principio, bueno, pues tiene completas sus instalaciones de contraincendios, de electricidad, de fontanería o salubridad, como se llama ahora, perdón. Y en principio tenemos distintas opciones para abrir, pero nosotros queremos, ya que hemos abierto uno nuevo, abrir una plantilla ahora arquitectónica para ver la diferencia. Aceptamos. Fijaros, proyecto 1, proyecto 2, va nombrando en función de la sesión que tienes abierta con el programa. Y ahora tenemos unos planos de planta donde tenemos un nivel 1, un nivel 2, una planimetría general, unos planos de techo, unas vistas ya 3D creadas, lógicamente vacío, para empezar de cero, digámoslo así. Estuvimos viendo en vídeo anterior arquitectura, el módulo o solapa de arquitectura. Vamos a pasar al módulo de instalaciones, donde recordemos que las familias son muy importantes para poder trabajar en esta herramienta informática. Ya vemos el navegador de proyectos, vemos, por ejemplo, en esta plantilla arquitectónica que crea una tabla de habitaciones vacía de momento, puesto que no tenemos ninguna puerta ni ninguna habitación. Bien, familias, decíamos que viene con una serie de familias según la plantilla. En esta ocasión tenemos tubos con uniones, sin uniones, tuberías, tipos de tuberías, pero seguimos sin las uniones de las tuberías, por ejemplo. Vamos a pasar al menú vista, y del menú vista vamos a ver la opción de mosaico. En mosaico tenemos, si marcamos la tabla de planificación que hemos abierto de este segundo proyecto, proyecto 2, plano de planta, lo podemos apreciar aquí arriba. Seguimos, plano de planta, fontanería, proyecto 1. Yo lo que busco ahora es dejar una ventana de proyecto 1 y una ventana de proyecto 2. Proyecto 2, proyecto 2. Bien, hemos dejado el proyecto 2 abierto. ¿Cómo recuperamos el proyecto 1? Abrimos un proyecto nuevo
o buscamos sencillamente la opción de últimos ficheros. Como no lo tenemos aquí descrito, no lo tenemos aquí colocado, todavía no lo teníamos guardado. Esto hay que tener cuidado de ni guardando la sesión. No pasa nada, porque nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, y si tenemos la plantilla de recordar arquitectónica, pasamos a la mecánica. Aceptamos y tenemos lo mismo ahora con un nombre que es proyecto 3. Lo vemos y apreciamos aquí arriba. Bien, esto es un poquito de lío porque vamos abriendo en esta herramienta informática, vamos abriendo muchos ficheros, muchas ventanas, etcétera, y bueno, pues hay que tener este tema bastante controlado. Fijaros que lo que tratamos de explicar es que tenemos ahora mismo un proyecto 3, en esta ocasión mecánica, con esa plantilla, un proyecto 2. Vamos al nivel 1 del proyecto 2, por lo tanto cerramos esta ventana, la podemos mover o directamente la colocamos. Proyecto 3 de mecánica, proyecto 1 del plano de techo, no quiero plano de techo, vamos a plano de planta. Cerramos esta ventana y volvemos a pinchar sobre proyecto 2 y proyecto 3. Bien, en principio, ¿de qué se trata? De comparar que hemos abierto unas plantillas o hemos creado un proyecto nuevo con una plantilla, en este caso arquitectónica. Fijaros, todo esto se puede crear incluso aunque hayamos abierto el proyecto o creado un proyecto nuevo con una plantilla o con otra, pero en esta ocasión, vistas, fontanería y mecánica. Vamos a ver la diferencia. Yo me sitúo sobre esta opción de plano de planta. Este es el plano de planta llamado 1 fontanería, porque estamos en esta plantilla o en este proyecto 3 con la plantilla mecánica, y estamos en este proyecto 2 con la plantilla de arquitectura. Fijaros cómo tenemos en esta opción este nivel 1, en esta opción este plano de fontanería. La diferencia está en que aquí, en esta ventana de propiedades, que ya habíamos comentado en el anterior vídeo, la disciplina, algo os había dicho ya, fijaros, la disciplina en esta ocasión es fontanería. Tenemos distintas disciplinas: arquitectura, estructura, mecánica, electricidad, fontanería y coordinación. Y si bajamos un poquito, tenemos la subdisciplina, que en esta ocasión tenemos fontanería, y tenemos estas 4 opciones marcadas. Aprovecho para decir que podríamos crear una nueva simplemente con poner el nombre, darle a aceptar, y tendríamos una nueva subdisciplina. ¿Sí? Bien, en principio vamos a quedarnos con la idea de fontanería, subdisciplina, y por tanto así viene marcado con esta plantilla. Fijaros que abrimos la nueva ventana de nivel 2 o 2 fontanería. Siguiendo con la plantilla de arquitectura, ahora vemos que tenemos estos, digamos, elementos, en este caso de vistas, leyendas, tablas de planificación. En esta ocasión en mecánica podríamos darle a botón derecho, nueva planta de planificación, y elegir de los elementos. En este caso podemos elegir un filtrado, tenemos marcado de electricidad por anteriores proyectos realizados, fontanería, y de estas opciones de fontanería elegir qué tabla queremos crear. Tuberías, por ejemplo, aceptamos, y tendríamos que crear nuestra tabla, puesto que en esta plantilla no tenemos una tabla creada. De eso se trata, de que entendáis que debemos tener la información ya generada, tanto en cuanto a niveles de planta o niveles, sencillamente, como podéis observar también en el vídeo de instalaciones de trabajo, niveles de trabajo o referencia de trabajo. Bien, en esta tabla que queremos crear simplemente pasaríamos la información de la tabla, una tabla que queramos crear. Aceptamos y tenemos la tabla
de planificación, en esta ocasión de tuberías. Cerramos la ventana y la podremos siempre abrir pinchando desde el navegador de proyectos. Bien, en el próximo vídeo hablaremos de los sistemas. Hemos visto la diferencia entre abrir un nuevo proyecto con una u otra plantilla. Tenéis en el curso vídeos que vamos a ir introduciendo en el módulo de introducción de Revit. Muy importante que conozcáis un poco la filosofía de funcionamiento de Revit, y sobre este tema dejaremos tanto ejemplos para realizar en el módulo carpeta de descarga como biblioteca, donde tenemos proyectos reales que ya tenéis algo ahí, pero además tendremos ejercicios a realizar para crear lo que sería instalaciones de momento relativamente sencillas, sin centrarnos en la arquitectura, simplemente basándonos en una plantilla que podremos utilizar de fondo. Como veis, tenemos aquí disponible las plantillas, en este caso de peluquería, y tendréis que realizar estos ejercicios. De momento, buscando las familias. Para eso tendremos que utilizar las bibliotecas, en este caso de leyendas, para que busquemos entre nuestras familias estos elementos, y dentro de las familias tendremos seleccionado, bueno, pues estas tres básicas en cuanto a DBSI, es decir, de incendios, eléctricas y alguna de fontanería, aunque estos elementos de fontanería vienen bastante bien cargados en, como sabéis, las familias de instalaciones que vienen por defecto, donde si le damos a el módulo de insertar, tendremos aquí la opción de cargar familia y nos lleva al directorio, como hemos visto en el anterior vídeo, al directorio en esta ocasión en la versión 2017 que tengo instalado en este ordenador, y que por ejemplo en mecánica dispondremos de, mira, una cosa arquitectónica. Estos elementos son simplemente arquitectónicos, es decir, módulo de dibujo de arquitectura, pero estos de MEP lo que tienen son las conexiones disponibles para los elementos de tuberías, etcétera. Por ejemplo, esta caldera dispone de puntos de conexión. Vamos a familias, era una caldera, creo recordar, en equipos mecánicos, caldera, esta sería de 347 kilovatios. Ya veremos cómo podemos modificar esta información, pero esto realmente es una familia para trabajar con ella. La tenemos cargada, donde la hemos cargado, en el proyecto 3 de mecánica. Yo ahora cojo esto y coloco este elemento sobre, ¿sí? ¿Lo veis? Le damos al botón o comando de modificar y marco el elemento, y tengo la opción de editar familia. Esta familia, ya entraremos en detalle en ello, tiene estos elementos, son las conexiones. Esto parece ser que es una campana. Bueno, pues en principio este conector, ahora mismo este conector, fijaros, esto es la ventana de familia. Esta es la familia, es decir, hemos entrado en el editor de familias, por eso es distinto, no es el mismo nivel de referencia. Bien, esto lo podemos observar desde el menú vista en mosaico, donde tenemos, fijaros, mecánica, o la plantilla, proyecto 3 con la plantilla de mecánica, proyecto 1 con la de arquitectura, y esta es la vista en 3D de la familia. Fijaros cómo cambia el navegador de proyecto según dónde y en qué ventana estamos. ¿Lo veis?
Esto es Revit. Mucho cuidadito porque tenemos que tener claro lo que es cada cosa. Si no, nos volveremos un poquito tarumbas. Bien, pues como os iba diciendo en el vídeo anterior, ¿qué es Revit? Revit Map. Revit Map es concretamente la solapa de instalaciones donde hemos concretado que tenemos familias para poder trabajar. Las familias que tenemos cargadas en nuestros proyectos las tenemos aquí. Tan sencillo como, fijaros, un conducto redondo, los distintos conductos o familias, porque todo esto es una familia, y dentro de la familia tenemos sus características. Pues bien, esta familia la arrastro y ya estoy en disposición de dibujar un conducto. Un conducto que teóricamente voy a conectar en la campana. Me dice que el elemento al que está intentando conectar tiene otra clasificación de sistemas. Sí. ¿Qué es esto de sistemas? Vámonos al menú de vista, interfaz de usuario, navegador de sistemas. Pues bien, este es el elemento que ahora acabamos de crear. Suministro, caldera. Este es el elemento. Ya hablaremos de lo que es la configuración de sistemas, lógicamente, pero en definitiva, de lo que se trata es que esta es la vista 3D, pero de la familia. No es la que yo voy a abrir ahora. No guardamos los cambios en la familia. Y la que trataba de explicaros o de ver sería esta. Pero no se ve porque este elemento es de la disciplina mecánica. Si lo pasamos a disciplina de fontanería, y en su subdisciplina de fontanería, lo que estoy tratando de explicar es que cada elemento tiene una configuración, y esta familia concretamente, o este elemento concretamente, es un suministro de aire. Vamos a pasarlo a viciado. Bueno, pues cada uno de estos elementos, como estáis observando, tiene su propia particularidad. Dicho esto, fijaros cómo ha cambiado el sistema, porque yo he elegido aire viciado, tubería de aire viciado, para esta caldera a gas, pero que no es, digamos, lo correspondiente a la disciplina. Como todo esto es bastante lioso, de lo que tenemos que tener en cuenta con el programa es que primero vamos a actuar en función de nuestras necesidades. Vemos que tenemos aquí climatización, vemos que tenemos equipos mecánicos, vemos que tenemos fontanería y tuberías, y a partir de aquí tenemos la parte de electricidad. Pues bien, en los siguientes temas deberemos ir abordando tanto las instalaciones hidráulicas como las instalaciones sanitarias, eléctricas y de aire acondicionado. Y en cuanto a instalaciones especiales, bueno, pues veremos este tipo de instalaciones donde nos podríamos encontrar con un módulo prácticamente idéntico de instalaciones de tuberías, es decir, hidráulicas, sanitarias, eléctricas o de aire acondicionado, pero en esta ocasión para una particular instalación llamada especial, como pueda ser la de contraincendios o cualquiera como la de aire comprimido, instalaciones de gas, etcétera. Bien, por dicho esto, y volviendo a la herramienta informática, nosotros tendremos que pensar primero qué es el proyecto nuevo que queremos hacer, dónde se mueve, en qué
disciplina nos queremos mover. Si por ejemplo hablamos de una plantilla de construcción y le damos a aceptar, la particularidad que tiene esta plantilla es que crea unos planos de planta llamados emplazamiento, losa, muro, nivel 1, nivel 2 y zapata. Visto esto en el alzado, por ejemplo, o en lo que sería una sección, pues fijaros como yo voy a crear aquí una vista de sección, ¿sí? Sección 1, y en la sección 1 que hemos atravesado o hemos visto, cogemos el nivel 0 y el nivel 1 de lo que sería todas estas vistas que podemos observar o niveles que podemos observar en el alzado. Fijaros cómo tendremos distintos niveles creados. Y en cuanto a las familias, pues vemos que son básicamente las que ya conocemos también de la plantilla de arquitectura. Por lo tanto, primero vamos a crear, y ya con estas nociones que hemos introducido de qué es RevitMed, donde nos faltaría un par de vídeos más para concretar sobre particularidades de cada una de las instalaciones. Por ejemplo, voy a cerrar esta plantilla o este proyecto de construcción, no lo guardo, no guardo los cambios, voy a cerrar lo que teníamos de proyecto 3. Ahora mismo no tenemos ya ningún fichero abierto. Fijaros cómo esto es Revit. Vamos a iniciar con una plantilla arquitectónica. ¿Sí? Vamos a abrir un archivo nuevo o abrir familia, archivo, componente, pam, pam, pam. Ya iremos viendo estas opciones. Ahora voy a generar un proyecto nuevo partiendo de una plantilla. En este caso, si le doy a examinar, tendré estas plantillas por defecto. Voy a elegir la de sistemas, aceptamos y veremos que va a generar ahora la disciplina de electricidad, fontanería y mecánica, porque esta plantilla ya viene preparada para lo que estamos viendo. ¿Sí? Si ahora yo quiero, por ejemplo, dentro de la plantilla mecánica y la plantilla, perdón, y el proyecto que hemos generado, si yo quisiera generar este plano o pasar este plano a la o nivel generado, pues tendría que o bien copiarlo o bien duplicar la vista y pasarla, o sencillamente, fijaros, la diferencia está en disciplina, que hemos elegido electricidad, y su disciplina iluminación. Esto mismo lo podemos generar aquí, donde yo voy a duplicar la vista, en esta ocasión con detalles. De momento, antes de cambiar el nombre, pues sencillamente modifico su disciplina, le doy a aplicar, ¿sí? Y también puedo elegir una subdisciplina. En definitiva, nosotros podremos generar tanta información como queramos. Vamos ya a pasar a lo que sería la solapa de tubería, donde fijaros cómo yo empiezo a dibujar, pero no ocurre nada, o por lo menos aparentemente no ocurre nada. Esto os habrá pasado. ¿Por qué? Porque fijaros, si yo marco este tubo, que en la vista en 3D sí que lo veo, este tubo tiene lo que es una ventana de propiedades, partiendo del tipo de tubería que tengo, y recordemos que estamos en una plantilla
ahora y la puedo reconocer por el navegador de proyectos, una plantilla de arquitectura donde este tubo tiene un tipo de sistema marcado dentro de los tipos de sistema que ya repasaremos. Fijaros el listado que tenemos de estos son los que hay creados: agua caliente, agua doméstica, fría y caliente. En esta ocasión mi sistema de tuberías está dibujándolo con un tipo de sistema de suministro hidráulico, es decir, suministro de agua, pero agua para climatización, donde nosotros tenemos un segmento de tubería ahora elegido de material acero al carbono con este diámetro que vemos aquí, pero lo más importante es saber a qué nivel nos lo dibuja, y esto lo tenemos marcado en el desfase. Lo está dibujando al nivel 1 pero con un desfase de 2. Yo lo voy a poner de 0,5 y vamos a ver qué ocurre. Ahora ocurre que ya en el nivel 1 lo estamos viendo. Fijaros cómo está produciéndose esta visión que antes no teníamos. Fijaros, voy a repetir la opción. ¿Qué está ocurriendo? Que por defecto, cuando estoy dibujando, este es el creado, esto no lo apreciamos, pero fijaros que ya visto en alzado, pues vemos que están a distintos niveles. Este elemento lo hemos colocado a un nivel que viene por defecto en su configuración. ¿Dónde está esto? Gestionar, configuración, mecánica. Y en el sistema de tuberías, que lo tenemos aquí, fijaros cómo el elemento correspondiente viene aquí configurado. ¿Sí? Pues estas son sus características. Y en conversión tenemos el desfase, que aquí aparece 2,75 y aquí aparece 2,743,2. Bueno, pues vemos que desde aquí podremos configurar para lo que sería la principal, para el sistema de suministro hidráulico, que es el con el que estamos dibujando, y este desfase de 0,5 para ramales, ramificación. Aceptamos, ¿sí? Y no ocurre nada con lo existente, pero con lo nuevo, con lo que vayamos a dibujar ahora, teóricamente me lo va a dibujar. Aquí no puedo dibujar, tengo que dibujar en planta. Digo que teóricamente me lo va a dibujar a este nivel, siempre y cuando este sea el suministro hidráulico, que es el que nosotros hemos elegido, y que en la vista en 3D vamos a poder observar también. Este es con 1,2, este es con 2,74, a ver, 0,5 y 2. Muy bien, pues viendo esto, fijaros como en la vista estamos observando este nivel, y este nivel de 1,2 y este nivel de 0,5. Podríamos también haber elegido, y esto lo iremos viendo, sobre la tubería con pendiente y haber visto que este nivel lo podemos controlar, o este desfase lo podemos controlar desde aquí sin necesidad de la configuración inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues lo que ya hemos visto en curso anterior, en vídeo anterior, perdón. No está configurando, o digamos no está dejando colocar codos, porque no tiene ningún codo elegido. ¿Lo veis? Esto nos iremos viendo a medida que avancemos. Daros cuenta que si ahora yo me voy a las familias
En las familias tenemos sistemas de tuberías. Este es, digamos, el conjunto de sistemas de tuberías, y en tuberías tengo esta, como la que yo estoy dibujando, que es la que vemos. No tiene que uniones. Las familias. Falta una que, ¿no lo veis? Uniones. No tengo uniones. Si yo voy ahora a menú vista y creo recordar que teníamos una plantilla mecánica, en esta plantilla mecánica, si me voy a familias, sí tengo uniones de tuberías. ¿Veis la diferencia? Si ahora intentara dibujar aquí, pero con esta plantilla, tubería, recordar, vamos a modificar 0.5, vamos a ver qué ocurre. Yo puedo dibujar, ¿veis? Y ahora sí que está colocando el codo. ¿Por qué? Porque tengo la familia de codo. ¿Sí? ¿Veis? Ha hecho la unión automáticamente, porque yo ya tengo la familia de uniones de tuberías. Mientras que si empezáis con una plantilla arquitectónica, lo que está ocurriendo es que no os va a dejar. Vamos al menú de vista, y ahora recordar, estamos en mecánica, y aquí vuelvo a donde estábamos. Puedo esto a verlo en 2 o 3 ventanas para que lo podáis observar, pero creo que se está quedando bastante claro. Fijaros cómo aquí no tengo uniones de tuberías. ¿Qué podría hacer? Bueno, teniendo estos dos proyectos abiertos, y voy a volver a darle al menú de vista, una ventana, otra ventana, a esta ventana la cierro, y estas son las dos ventanas que quiero tener abiertas. Por lo tanto, estas dos ventanas, porque ahora lo que voy a hacer es ir a menú de gestionar e intentar transferir las normas de proyecto 5, copiar desde proyecto 5 a este. Vamos a ver cuál es el proyecto 5. ¿Este es el proyecto 5? Sí. Entonces yo lo que quiero es marcar este proyecto 5, gestionar, darle de nuevo a transferir normas de proyecto, y desde la plantilla 1 voy a transferir todas, o los tipos de tuberías, tipos de voltaje, tipo de tubo, tipo de uniones, todo lo que hayamos marcado y que dispongamos en la plantilla de mecánica. Voy a transferir todo. Esto suele tardar unos minutos o segundos. El tiempo es vital en este trabajo con esta herramienta informática, pero dependerá de nuestro equipo, sobre todo de nuestro PC, perdón. Bien, pues dicho esto, lo que estamos haciendo es transferir precisamente todo lo creado aquí en familias del proyecto de la plantilla mecánica que abrimos. Y esto, vuelvo a insistir, si nosotros iniciamos un proyecto nuevo, y esto me ha pasado a mí en muchas ocasiones, proyecto nuevo, sin partir de un ejemplo de una plantilla como un guardar como, pues cada vez tendremos que generar esto que estamos haciendo. Si yo me voy ahora a este elemento, a este proyecto, tengo las unidades de tubería. Si ahora no falla nada, porque esto de la informática es así, tubería, bien, vámonos a editar, vámonos a codo. Ahora ya tengo codo genérico para marcar todo, aceptamos, y vamos a ver, si no ocurre nada, yo ya puedo dibujar con el codo que he marcado. ¿Qué hemos hecho antes? Una T. De aquí a aquí colocaría 2 T's. No coloca, ¿por qué? Porque todavía no le he dicho. Creo recordar, aunque la T sí la tiene marcada codo, la conexión, T genérica, todo, ¿sí? Cruz, por ejemplo, que es lo que quería hacer, todo,
todo es diámetro, todos los diámetros, desde el 1 al que tenga, es decir, todos los codos. Y fijaros como aquí me está generando la conexión. Bien, esto no lo podría haber hecho en mi plantilla arquitectónica o en mi proyecto que he abierto como plantilla arquitectónica, puesto que no tenía familias cargadas. ¿Qué he hecho? Pues sencillamente aprovechar esa plantilla mecánica que tengo para transferir todos los elementos para poder dibujar tanto en tuberías como en las distintas opciones que se me plantea de que, bueno, pues de conductos, por ejemplo. En conductos, un conducto redondo, yo puedo ahora mismo ver las opciones de rutamiento y veo que tiene cargadas ya las opciones. Vamos a dibujar un conducto redondo, conducto, en esta ocasión oval. Fijaros, en la vista en 3D siempre podremos verlo dibujado. Aquí está el conducto oval que he colocado. Ahora lo voy a cambiar por rectangular. O lo voy a cambiar por el dibujado ya, redondo. Este elemento ahora mismo es un conducto redondo donde teóricamente podría seguir conectando siempre y cuando tengamos los elementos. En esta ocasión no tenemos conexión. Vamos a colocar, veis que tiene oval. Vale, este no es lo que quería, sino que quería tocar el redondo. Fijaros cómo he modificado conexión, cruz, pues parece ser que tiene. Vamos a ver, si me voy al dibujo en planta, nivel 1, este es mi conducto de tubería. Vale, no lo estoy viendo. ¿Por qué no lo estoy viendo? Recordemos, ¿en qué fase está? En 2.74. Voy a ponerlo a 0.5 y luego explicaremos qué es esto de la vista, porque claro, lo estamos viendo porque estamos modificando la cota y luego veremos lo que es la plantilla de este nivel 1 en cuanto a su vista. Fijaros, plantilla o plano de planta, si yo marco me aparecen otras propiedades. Esto es muy interesante, muy a tener en cuenta. Instalaciones, conducto. Fijaros, el conducto está dibujándose, el que voy a dibujar ahora, a 2.74, mientras que el que yo he colocado, mientras que este está a 0.5. Claro, lo estamos viendo, pero si yo marco un conducto, no lo va a dibujar encima, no se va a conectar. Podemos conexión automática con este elemento, heredar elevación, heredar tamaño, marco estas opciones y vamos a ver qué ocurre. Pincho, pincho y ahora sí, porque ya previamente ¿veis? Bueno, pues tiene su juego en función de los elementos previos que tenemos. Yo ahora marco esto aquí, coloco y estamos que recibiendo la información ¿veis? Heredar tamaño y heredar elevación, heredar tamaño, ya lo tengo cogido y por eso me permite. Lo que yo estoy haciendo es ahora dibujar esta representación en 3D donde podría este elemento, vamos a ver qué ocurre si yo le cambio y le pongo un nivel 1. Le doy a aplicar. Este elemento se ha elevado al nivel que yo le he pedido. Bueno, pues en principio esto es un poquito lo que os trato de explicar. Iremos abordando en siguientes vídeos toda esta forma de trabajar con Revit. Bien, pues como hemos visto durante estos vídeos iniciales, la configuración es muy importante.
nosotros tenemos instalaciones. Y además, lo que no hemos visto todavía muy con detalle, pero sí algo, ha sido el resto de menús. Por ejemplo, desde insertar tenemos la posibilidad de vincular Revit. Esto lo vamos a ir viendo durante el curso, porque la posibilidad de vincular archivos en cada una de las partes del curso, bueno, pues viene a ser lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener una configuración de un proyecto, arquitecto técnicamente hablando. Ya hablamos de disciplinas, porque esto es de lo que se trata, es que hablamos de disciplinas. Por ejemplo, si nosotros abrimos este proyecto, este otro, o cualquiera de ellos, nosotros podríamos vincular ese proyecto abierto, ¿de acuerdo?, en otro ordenador, y este no sería modificado, sino que nosotros trabajaríamos sobre ese modelo. Por ejemplo, no estoy en el ordenador adecuado, vamos a ver, porque este no es tan potente como el que normalmente utilizo, pero si yo abro un proyecto, en esta ocasión no tengo aquí, como veis, más que algún ejemplo. Estamos repasando lo que es la parte, porque fijaros, cuando abrimos la familia o abrimos el nuevo, nos va a la inicial, es decir, su instalación. En este caso estoy trabajando con la versión 2017, aunque prácticamente la instalación es la misma, cambiando el año de versión. Y en principio, fijaros cómo disponemos de esta posibilidad. Yo lo que quería hacer era abrir un proyecto. Puedo utilizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, podría utilizar esta nave industrial. Vamos a intentar abrir este proyecto para continuar explicando un poquito lo que es Revit. En esta ocasión vemos que tenemos una plantilla que, bueno, como hemos visto en vídeos anteriores, una plantilla parece ser de construcción. Empezamos con la plantilla de construcción, donde hemos realizado distintas vistas, y en cuanto a familias vemos que disponemos de pocas uniones, es decir, de poca chicha en cuanto a familias para realizar las instalaciones correspondientes. Pues bien, decía que hemos estado viendo un poquito y volveremos a ver, centrándonos en lo que es Revit Map o el módulo de instalaciones, pero debemos repasar que tenemos la posibilidad de vincular un fichero de Revit. El famoso IFC cada vez está cogiendo más fuerza para utilizar esta vinculación con distintas herramientas, como puede ser Zipe, Demelec y otros tantos fabricantes de herramientas informáticas, donde la finalidad es unificar con un fichero llamado con extensión IFC para la información de trabajo de diseño adicional. En definitiva, distintos formatos, propio formato de Revit, IFC, vincular un CAD, una planta, un vista en 3D, algo en ficheros DWG o CAD. Si pinchamos, tenemos aquí la opción, como vemos, con distintas posibilidades, principalmente DWG, para poder capturar un fichero en planta. Podemos, como no,
importar CAD. Bueno, la diferencia la veremos, no es muy significativa, pero es interesante saber la diferencia entre vincular un fichero e importar un fichero, que es básicamente que sobre la importación podemos trabajar más airosamente y modificar capas, etcétera, como si trabajáramos con AutoCAD, con CAD, con cualquier herramienta de este tipo. Insertar en el archivo, vistas, lógicamente estas vistas pues tendrán un formato Revit, un formato Autodesk, y también, como no, podremos insertar imágenes de fondo, como puede ser esta que tenemos en pantalla, que no deja de ser una planta escaneada y pasará a un fichero JPG. Como no, cargar familias. Desde aquí podremos insertar familias, como podemos ver, donde yo voy a elegir en tubería uniones que no tenía cargadas y genérico, marcando todas ellas en función de lo rápido que sea mi ordenador. Le doy a abrir, marcando primero una y con la flecha de mayúscula todas las demás. Vemos que ahora sí que me las ha puesto todas. Le damos a abrir y decía que va a cargar las familias. Está aconsejable hacerlo con un ordenador medianamente decente, como vemos en el tema 0 de prólogo de curso. Bien, pues teóricamente estas uniones que antes no teníamos ya las tenemos cargadas. Este es el menú de insertar, anotar. Bueno, pues el típico menú de ayuda donde tenemos cotas, detalles. Si nos vamos a la vista, por ejemplo, del nivel 1, vemos que tenemos activados prácticamente todos los detalles, línea de detalle, región, componente. Recordemos que cargar un componente es como cargar una familia. Ahora mismo tenemos estos componentes cargados. Si yo quisiera cargar una familia de componentes, como pueda ser, y vemos aquí elementos de detalle, de entorno, un nombre. Bueno, pues este sería el elemento, o en esta ocasión un componente cargado. Cargar familia, vuelvo a repetirlo. En esta ocasión mobiliario, sillería, banco, vestuario. Pues no es posible cargar porque no coincide con la familia que yo quiero cargar. Bien, pues tampoco pasa nada. Muebles de obra, estantes, encimera en forma de L. Vamos a ver qué ocurre ahora. Tampoco es posible. Daos cuenta que esto lo hemos visto en anterior vídeo, donde debemos cargar una familia coherente. En definitiva, debe elegir archivos de familia de categoría de elementos de detalle. Lo estoy cargando desde esta opción de insertar, de anotar, que estamos eligiendo de componentes, y en este caso nos dice de detalle, componente de detalle. Lo que yo quería hacer es, desde cargar familia, desde el módulo solapa insertar, repetimos, y ahora sí me permitiría teóricamente muebles de aula, porque desde aquí me permite cargar cualquier tipo de familia. La veríamos representada o cargada en, fijaros, aquí teníamos los elementos de detalle. Bueno, pues la que hemos cargado está aquí en su correspondiente categoría o sección. Símbolo, un símbolo correspondiente. Bien, pues todo esto es Revit Med. A analizar, muy interesante. Cargas en cuanto a modelo analítico, herramienta de modelo analítico, espacios y zonas, informes y tabla de planificación, comprobar sistemas, relleno de color y análisis energético. Esto nos va a servir todo esto para definir lo que sería un informe de cada uno de los módulos
que estamos viendo. Espacio y zona. Vamos al nivel 1 para que lo entendáis. Hacemos la ventana y elegimos espacio. Al igual que en habitaciones, pero en esta ocasión es un espacio que yo voy a pincharle, ¿sí? Y este espacio que yo tengo aquí definido tiene sus características al nivel o desfase que ya hemos visto, pero sobre todo lo interesante es el tipo de condición, el tipo de espacio. Es un ¿qué? Aquí tenemos la configuración de tipo de espacio. Por ejemplo, se trata de una zona de comedor familiar o zona de comedor hotel. Recordemos que el ejemplo era una nave, pues podríamos buscar cualquier similitud o incluso crear, ya veremos cómo, estos espacios. Aceptamos y tendrá sus características en cuanto a, como hemos visto, volvemos a entrar, como hemos visto decía, sus área por persona, incremento de calor sensible y calor latente. Bueno, pues esto nos va a permitir ahora mismo, sin ir más lejos, a comprobar sistema o análisis energético. Configuración de energía, crear modelo energético, ejecutar simulación de energía y, como no, lo haremos una vez conectemos con la sesión, como no decía, comprobar las cargas, como estáis viendo en pantalla, con las distintas opciones según la instalación o en este caso el espacio elegido. Sí, bien, pues continuaremos en otros vídeos de lo que es RevitMed. Nos permite analizar también.